El libro de Primera de Pedro conecta varios pasajes en los que nuestro Señor Jesucristo es referido como una piedra. Aquí está lo que él escribió. Acercándose, Primera de Pedro capítulo 2, empezando en el verso 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro, como dije hace un momentito, encadena varios pasajes en lo que acabamos de leer en esta porción de su carta. Él toma Isaías capítulo 28, el Salmo 118 y también el capítulo 8 de Isaías, y reúne lo que está expresado en cada uno de esos pasajes en su carta, en el pasaje que acabamos nosotros de leer. Y lo interesante es que esos textos que él toma del Antiguo Testamento los aplica, como acabamos nosotros de leer aquí, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el lenguaje que él utiliza aquí son unas figuras en donde nos dicen las varias y diferentes cosas que yo quiero que consideremos en esta noche. Hoy vamos a ver la primera parte de lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. En la próxima lección vamos a mirar la conclusión de lo que está exponiendo el apóstol Pedro aquí en su carta. Cristo, nuestro Señor, en lo que Pedro acaba de decir en el texto que leímos, Él es la piedra de tropiezo. Y en el lenguaje utilizado, él describe a nuestro Señor Jesucristo como una piedra que fue rechazada por su pueblo, una piedra que fue desechada por la nación judía. Jesucristo es la piedra rechazada. Es más, si usted le prestó atención a lo que leíamos hace un momento en el texto de Pedro, nuevamente recordemos que él había dicho en el versículo 4, que él es la piedra viva que ha sido desechada, y en la parte final del verso 7 dice que esa piedra los edificadores la rechazaron, la desecharon. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra durante su ministerio, en varias ocasiones los evangelios lo citan a él como haciendo alusión a este pasaje del Salmo 118, que dice en el verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En Mateo 24, y enseguida en Mateo 21, vamos a ver cómo lo que dice el Salmo 118, el texto que acabamos de leer, el Señor Jesucristo lo cita. Hablando de los labradores malvados en Mateo 21, él dice en el verso 42, citando el Salmo 118, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, haciendo alusión al Salmo 118,
Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, el punto de todo esto, de lo que decía el Salmo 118, de lo que acabamos de leer en la cita del apóstol Pedro en su carta, y de lo que el Señor Jesús habla aquí en el texto de Mateo capítulo 21, el punto de todas estas referencias es indicar la manera en que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue rechazado por los judíos. Sí, hermano Oscar. Ahí cuando habla del Salmo 118, 22, habla de la iglesia, cuando es la cabeza. Sí, pero me hace adelantar en lo que vamos a exponer más adelante. Así que aguanta, como dicen por ahí. ¿Sí? Ahora, la figura de lenguaje que se está utilizando aquí en estos textos describe la construcción de un edificio, el levantamiento de un edificio en el que los edificadores rechazan la piedra principal. Toda construcción tiene una base central, y es sobre esa base central, sobre ese fundamento, que se expande o se realiza el resto de la edificación o de la construcción. ¿Sí es así, hermano Reinaldo? Muy bien. Sin embargo, el arquitecto principal vino y seleccionó, y cuando hablo del arquitecto principal me estoy refiriendo a Dios. Vino el arquitecto principal y escogió, seleccionó esa piedra que fue rechazada como la principal piedra del ángulo. Jesús es la piedra rechazada. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué el pueblo judío a la principal piedra del ángulo optaron por dejarlo a un lado, optaron por desecharlo, por no tomarlo? ¿Qué fue lo que él hizo para haber llevado a que el pueblo de Dios, su propia nación, lo desechara? Los que hemos leído el Nuevo Testamento sabemos muy bien que los judíos de los días de Jesús lo vieron a él como inaceptable. Ellos estaban esperando un reino terrenal. Estaban esperando un Mesías que llegara con un gran ejército y los liberara a ellos del imperio que en ese momento los oprimía. Ese era el tipo de rey que ellos esperaban que viniera para establecer el reino. En lugar de eso, vino un hombre humilde, sencillo. No vino montado en un corcel, sino que vino montado ¿en qué? No en un coche, en un burrito. La entrada triunfal a Jerusalén fue en un pollino. ¿Y qué ejército tenía? 12 hombres nomás. Pescadores. Gente sencilla, que no tenían ninguna experiencia de combate ni de guerra. Y no solamente nosotros nos encontramos a él en esa condición, sino que cuando el Señor Jesús se da cuenta, después de que ha hecho algunos milagros, que el pueblo quiere venir y tomarlo y ponerlo como rey, dice en el verso 15 aquí de Juan capítulo 6, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y debido a eso, la misma escritura nos dice que después, ahí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, nos dice a nosotros en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás
y ya no andaban con él. ¿Por qué no andaban con él? Porque no reunía las expectativas que ellos tenían del Mesías. Entonces, optaron más bien ¿por qué? Por rechazarlo. Hermano Reinaldo. Cuando está hablando de discípulos, ¿está hablando en general o solo de los 12? No, está hablando de todos los discípulos del Señor. No de los 12, sino de... Todos los que él tenía. Cuando él limpió el templo, expulsó a los mercaderes que estaban en el templo. Cuando en Mateo 23 pronunció los ayes sobre los fariseos, haber expulsado a todos ellos del templo, haber hablado contra los dirigentes de la nación, que eran los fariseos, lo menospreciaron. Todos aquellos que testificaron su popularidad como resultado de los milagros que hizo y particularmente la resurrección de Lázaro, al final determinaron que él tenía que morir. Y Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, dice, recordando lo que leímos en el Salmo 118, que la piedra fue desechada. Los edificadores desecharon la principal piedra del ángulo. El pueblo judío a quienes él vino a rescatar, lo desecharon. Dice ahí en Juan capítulo 1, empezando en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, el alcance de ese rechazo que ellos hicieron de nuestro Señor Jesucristo, lo podemos ver nosotros mucho mejor en el evento de la elección de Barrabás en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, Pilato se dio cuenta de que nuestro Señor Jesucristo era inocente, que él no había hecho nada malo, y procuró en varios momentos del juicio, cuando Jesús estaba ante él, procuró liberarlo, pero no se hizo posible. Ahora, y él tenía una costumbre durante la fiesta de la Pascua, era que siempre a los judíos les liberaba un preso. Entonces trajo a Barrabás, y sabemos quién era Barrabás. Barrabás no era un niño chiquitico, no era un hombre inocente, no era una mosquita cualquiera. Barrabás era un sedicioso, era un ladrón, era un homicida. Y les dijo a ellos, al pueblo, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús llamado el justo o a Barrabás? Y sabemos cuál fue la elección que ellos hicieron. Escogieron a Barrabás. Sin embargo, Pilato se lavó las manos. Y recuerden muy bien que el mismo pueblo judío le dijo a Pilato, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, eso que ocurrió en el proceso ante Pilato es simplemente el cumplimiento de lo que nosotros conocemos en Isaías capítulo 53. El profeta escribió 700 años antes de que eso ocurriera, en el verso 3 estas palabras: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Él, como estamos leyendo aquí, acorde a lo que decía el Salmo 118, la cita que hizo el apóstol Pedro en su carta, de esos textos del Antiguo Testamento, él fue como la piedra que los edificadores rechazaron,
a fin de no usarla en la construcción del edificio, porque consideraron que esa piedra era inadecuada, no se ajustaba a lo que ellos estaban esperando del Mesías. Pedro habló de nuestro Señor Jesús como la principal piedra del ángulo. El Salmo 118 que leímos hace un momento, volviéndolo a leer, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la principal piedra del ángulo, la cual Dios colocó en Sión. Una piedra que es angular, una piedra preciosa. Pedro nos habla a nosotros de esto. Haciendo cita del Salmo 118, Pedro en su primera carta, capítulo 2, escribió en el versículo 7: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Los líderes judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, pero Dios lo escogió a Él como la piedra más importante de todas las piedras del edificio que iba a edificar. Obviamente el edificio del cual estamos hablando no es un edificio físico, no es un edificio material, sino que era y es un edificio de naturaleza espiritual. Para los hermanos que trabajan en construcción saben muy bien que en toda construcción hay una base principal. Ahora, en esa época no se usaban columnas, no se mezclaban las piedras pequeñas, la arena y el cemento con la varilla para la construcción, porque no existía ese método de construcción. En esa época, ¿qué se utilizaban? Piedras. Ahora, Isaías 28:16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa. Y era antiguamente sobre esa piedra principal que se llevaba a cabo el resto de la construcción. La piedra principal, alrededor de ella, y era que se desarrollaba el resto del edificio, el resto de la construcción, fuera un muro, fuera una pared, fuera una casa. En esta figura de la cual estamos nosotros leyendo en estos textos, se compara a Jesús como la piedra más importante en la construcción de una casa. Y Jesús es ciertamente la principal piedra del ángulo. Como decía el hermano Oscar hace un momentico, la principal piedra del ángulo en la iglesia no somos nosotros, no son los apóstoles, no es el predicador. La principal piedra del ángulo en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos nosotros muy bien que sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo no habría podido haber perdón de pecados. Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo no podría haber habido salvación ni esperanza de una resurrección corporal, ni mucho menos la esperanza de poder ir al cielo. Por eso Él es la principal piedra del ángulo. Ustedes recordarán que en Hechos capítulo 3, después de que se han bautizado las primeras 3,000 personas en Jerusalén, Hechos 3 nos habla de que en la puerta de la Hermosa siempre colocaban a un paralítico, quien estaba ahí con la esperanza de que alguien le diera una limosna. Y nos habla la escritura de que Pedro
y Juan, un día fueron al templo a orar. Y cuando estaban pasando por ahí, ahí estaba este paralítico, que esperaba recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, no tengo dinero para darte, pero de lo que yo tengo, yo te doy. En el nombre de Jesucristo, ¿qué? Levántate y anda. Y el hombre brincó, dice la Biblia, que dio un brinco y andaba por todas partes saltando de un lado al otro. Y en el capítulo 4, ahí de Hechos de los Apóstoles, Pedro fue llamado y se le interrogó por el milagro que él había hecho el día anterior allá en el templo de la Hermosa. Y dice ahí Pedro, contestando en el capítulo 4 de Hechos, verso 11: este Jesús, les dice él a los judíos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. No hay otra piedra en la cual nosotros podamos edificarnos para ser salvos. El hombre podrá inventarse muchas, pero solamente hay una, y esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El lugar que nuestro Señor Jesucristo ocupa en nuestra redención, el lugar de importancia que el Señor Jesús ocupa en nuestra salvación, en nuestra redención, es comparado al de esa piedra. Pablo escribe en Efesios, en el capítulo 2, verso 20, y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Nosotros constantemente nos estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es más, en este momento estamos citando a un apóstol. ¿Qué es quién? Pedro. Nos estamos alimentando de lo que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Cada vez que yo estoy leyendo un libro del Nuevo Testamento escrito por uno de los apóstoles, o algo que alguno de los profetas recibió por revelación de parte de Dios, y lo leo y me nutro de él, yo me estoy edificando en el fundamento de ellos, en su palabra. El fundamento de los apóstoles y profetas es lo que ellos nos dejaron escrito, el Nuevo Testamento. Y aquí Pablo dice que nosotros nos edificamos sobre el fundamento de ellos, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. El lugar que Él ocupa en nuestra salvación es comparado a la principal piedra del ángulo. Es sobre ella que se mueve lo demás. Es el sostén de todo lo demás. Si se quita el fundamento, si se quita la piedra principal, ¿qué ocurre con el resto del edificio? Se viene a pique. Por eso, cuando nosotros nos fundamentamos en la principal piedra del ángulo, cualquier problema, dificultad, catástrofe, tormenta, lo que ocurre alrededor de nosotros, no podrá derrumbarnos, porque el edificio está fundado sobre la principal piedra del ángulo. Ahora, si su fe se fundamenta es en Pepe o en José o en María o en aquel hermano o en aquella hermana, tenga la plena seguridad que cuando hayan problemas entonces dentro del pueblo de Dios, ¿qué va a pasar con su fe? Se va a ir al piso. Es la razón por la cual muchos de los nuestros no están hoy con nosotros. Han optado más bien por apartarse, porque no han basado su vida espiritual, su crecimiento, su fe en la principal piedra del ángulo, en nuestro Señor Jesús. Y como decía Pedro en el texto que leíamos hace un momento en Hechos 4, solamente en Él hay salvación. En ningún otro hay salvación.
Esa piedra, la principal piedra, que es nuestro Señor Jesucristo, es una piedra digna de confianza. Pedro dijo allá en su primera carta, capítulo 2, verso 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, esta cita que Pedro hace en su carta en el capítulo 2, verso 6, es una cita que él tomó de Isaías 28. Y en el verso 16 de Isaías 28, leyéndolo en la Biblia de las Américas, dice: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Así lo expresa la Biblia de las Américas. Ahora, recuerden que Jesús mismo decía: venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque Él es una piedra probada. Él no es un experimento de parte de Dios. Él es una piedra angular, principal, la principal. Él es una piedra preciosa. Él es una piedra fundamental. Y está muy bien colocada. Por eso dice: el que crea en ella, refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, no será perturbado. El énfasis en esto que nosotros estamos leyendo en estos textos es que esta piedra que Dios colocó era adecuada para sustentar a aquellos que coloquemos nuestra esperanza en Él. El que crea en ella no será perturbado. Volvemos a lo mismo que decíamos hace un instante, o decía hace un instante. Si yo me estoy edificando en esa piedra, si mi vida, lo que yo hago, lo que yo vivo, está fundamentado es en esa piedra, aun cuando lleguen momentos difíciles en mi vida, mi edificio no va a colapsar. Porque estoy sobre el fundamento, sobre la principal piedra del ángulo. Pero si mi vida espiritual depende es de los demás, de mis hermanos o de mis hermanas, el día en que ese hermano o esa hermana en la cual yo he colocado mi esperanza, el día en que él o ella fracase, peque, se aparte, se desanime, ya sabemos entonces qué va a pasar con mi edificio. Va a colapsar. Eso es algo que es enfatizado una y otra vez en las Escrituras. La piedra preciosa, la piedra probada, la piedra fundamental, que está bien colocada, el que crea en ella no será avergonzado. Conocemos bien la vida del apóstol Pablo. Sabemos de las luchas que él enfrentó, de las dificultades que experimentó, pero nunca desmayó, nunca pensó en apartarse, porque como él decía en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Ahora, ¿qué decía el texto hace un momento que estábamos nosotros leyendo allá en Isaías? El que creyere en ella no será ¿qué? Avergonzado. Yo sé, decía Pablo, en quien he creído, y estoy seguro de que es poderoso. Aquel en el quien yo he creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Él hablaba de que había peleado la batalla, había guardado la fe y que le estaba reservado entonces a él en el cielo una corona de justicia, la cual dará Dios a todo aquel que espere su venida. Y Juan, el apóstol Juan, mostró esa misma confianza de que Jesús era digno de confianza, de que valía creer en Él, de que no nos íbamos a avergonzar en ningún momento de lo que Él había hecho. Con respecto a esa piedra probada, Juan escribió en su primera carta, capítulo 5, empezando en el verso 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Qué decía Pedro en capítulo 4 de Hechos cuando fue interrogado? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa piedra que el pueblo judío rechazó, y sabemos de qué manera lo rechazó, porque al final, ¿qué hicieron con él? Lo mataron. Esa piedra que ellos rechazaron, Dios la cogió y la convirtió en la piedra fundamental, en la principal piedra sobre la cual la fe del ser humano, y particularmente nosotros los hijos de Dios, colocamos nuestra esperanza y colocamos nuestra fe. No hay otra. El mundo de hoy, el mundo que nos rodea, anda buscando en dónde colocar su fe. Andan buscando dónde calmen sus necesidades físicas, mas no sus necesidades espirituales. El hombre cree que la piedra principal en la cual debe apoyarse es o el dinero, o el trabajo, o las posesiones, o el placer, o muchas otras cosas, que no es la piedra que Dios nos dejó a nosotros. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No había duda en las palabras de lo que decía Juan. No había duda en lo que Pablo mismo expresó. Y como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 7, verso 25, hablando de la piedra, de la principal piedra del ángulo, nuestro Señor Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Dios puede salvar a los que nos acerquemos a Él, pero ¿a través de quién? De la principal piedra del ángulo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso es una piedra confiable, es una piedra probada. No hay razón alguna para que nosotros lleguemos en algún momento a dudar de la efectividad de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Puede usarse como el fundamento en la edificación de nuestra vida espiritual, en la cual nosotros, como dice la Escritura, somos piedras vivas. Nosotros como piedras, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Cada uno de nosotros en este edificio espiritual es una piedra que se coloca sobre ese fundamento.
para que nos podamos edificar, para que nos podamos fortalecer y para que podamos llegar a ser y esperar la vida eterna tal cual como Dios nos lo ha prometido. Él no es como un fundamento que se quiebra. Él no es como esas construcciones que debido a las tensiones a veces, como lo que ocurrió en Medellín con el edificio Space, que colapsó porque no tenía un buen fundamento. Él no es como eso. Él es una piedra probada, como leíamos en Isaías hace un momento. Él es una piedra confiable, capaz de contrarrestar todas las presiones que pudieran ser colocadas sobre él. Por eso, esa piedra que fue rechazada se convirtió por parte de Dios en la principal piedra del ángulo. La segunda parte de este estudio tiene que ver con esa piedra que fue desechada, que se convirtió en tropiezo para el pueblo judío. Se convirtió en una roca que hace caer. Si yo no lo tomo a él como la principal piedra del ángulo, entonces esa piedra se convertirá para mí en motivo de tropiezo, en razón para caer. Pero de ello vamos a hablar en nuestra próxima lección.